Shalom Alejem y bienvenido a esta clase de Isaías que vamos a continuar en la clase de Yeshayahu. Estamos en el capítulo 6. Habíamos dejado en el verso 7 en el orden del programa y vamos a continuar en esta noche o en este día, dependiendo cómo lo estás mirando, la clase de Isaías capítulo 6 verso 7. Vamos a hacer todo posible de tratar de terminar este capítulo para así el próximo entrar en el capítulo 7, que es un capítulo muy importante, que en sí vamos a ver es un mensaje muy fuerte y algo que vamos a ver que se involucra a muchos malentendidos por el mundo cristiano mesiánico y aquellos que tratan de hacer el pasaje del capítulo 7 al futuro. Pero vamos a terminar primeramente con el capítulo 6 y así leer el verso 7, que es donde dejamos la semana pasada. Y dice el verso 7 de Isaías: y tocó con ella mi boca y dijo, he aquí estos han tocado tus labios, así se quitará tu pecado y tu falta estará expiado. Entonces oí una voz creada delante del Señor que decía: ¿a quién he de enviar? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces contesté: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: anda y dirás a este pueblo: habrán de oír, pero no entenderán. Habrán de ver, pero no conocerán. Se embotará el corazón de este pueblo, y sus oídos se harán pesados, y sus ojos se desviarán, para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni que su corazón entienda, para que no volviese y se cure. Entonces pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Y me contestó: hasta que quedan desoladas las ciudades sin habitantes, las casas sin gentes, y la tierra quede desolada, y aleje el Eterno a la gente, y se aumenten los lugares abandonos en el interior del país, y todavía quedará en ella su décima parte, y volverá a ser desarraigada, pero como el terebinto y como la encina, que aunque pierdan sus hojas, el tronco queda en ellas. Así quedará la simiente santa, que es lo que es su tronco. Y esto aquí es donde termina la parte de este capítulo 6. Y algo muy importante que vamos a ver. Primeramente, que dice que cuando Isaías reconoció que él era un hombre con labios impuros, vemos que el ángel o el mensajero delante del trono tocó la boca con el incenso, de tal forma que el fuego se acercaba. Y imagínense, con las pinzas de esto fue que tocó el carbón la boca de Isaías. Y tocó mi boca con él y dijo: he aquí que esto toca tus labios, la iniquidad que ha sido quitado y tu pecado ha sido expiado. Un pasaje que dice claramente de esto, que bienaventurado aquel que el Eterno no le imputa pecado, no imputa transgresión. Muchas personas no comprenden este concepto de que cuando Dios así desea, por medio de fuego, por medio de pruebas, por medio de diferentes situaciones, Dios trae el remedio de nuestras condiciones. Y no es, ni es necesario que sea una creencia que nos lleva a la idolatría en creer que un ser humano es el que pagó por nuestras iniquidades. Y es aquí que hallamos esta palabra tan potente, que en sí Dios expió. Es lo que hago la pregunta cuando estudiamos el libro de Génesis: ¿acaso Dios es más grande que el pecado de Adán? Y obviamente llegamos a la conclusión que no. Así mismo como Dios sabía que Adán habría de pecar, así también produjo el remedio para que no podía accesar la vida eterna hasta que hiciera teshuvah y arrepentimiento. Y es por esto que la muerte de Adán se considera, y esto está en la Torá, la paga de su pecado es la muerte física. Y es por eso que todo hombre tiene que morir, todos, porque todos hombres cuando cometen un error, el error, su consecuencia es que en esta vida
hay que pagar las consecuencias. Y hasta el día de hoy vemos que todos hemos, si son nacidos de mujer, todos hasta este momento, con la excepción de como 3 o 4 personas en la historia, no le toca la muerte. Lo que es el que le tocó la boca al profeta y causó que su iniquidad fuera quitado, su pecado expiado. ¿Cuál fue la iniquidad y pecado que quizás cometió el profeta que necesitaba ser quitado y expiado? Esto es el carbón que causó el dolor para expiar por lo que es la iniquidad. Y esto es para lo que es lo que había el profeta dicho en desagrado sobre Israel. Hablar mal sobre el pueblo de Israel. Y su fortaleza era grande porque el ángel tenía miedo de tomar el carbón sin la pinza, sin embargo, causó que le tocara los labios el profeta. El profeta no fue herido por esto. Esto se halla en Tanjuma, este comentario. Esto significa que la escritura es clara, así en Joel capítulo 2, verso 11, porque por su comportamiento es grande y más fuerte que aquellos que cumplen sus palabras. Esto se refiere a los profetas. Tanjuma 16. Targum Jonathan rinde esto, que en sus manos estaba el carbón encendido iluminando, significando que en su boca era el habla. La expresión de aquí, la palabra de Betzpa, significa algo refinado en la boca, con la lengua Ratzaf Bapé, es decir, que pudo purificar el hablar. De sobre encima del altar, él recibió el hablar de la boca del Santísimo, bendito sea, desde su trono en el cielo, en la cual fue directamente en la dirección opuesta al altar que estaba en el templo. Esto de acuerdo a Rashi. Otros teorizan que el ángel tomó el carbón con las pinzas, no sea que Isaías fuera quemado por el contacto con el serefín, porque recuerden que los serefines, como habíamos visto, eran seres llenos de fuego, eran totalmente como se llama, seres de fuego. ¿Por qué el carbón encendido no era tan caliente? Y es por eso que había más preocupación del ángel quemar a Isaías. Y como el calor era ardiente, el ángel encendió del fuego. Esto es lo que menciona Kimshi, citando su parte. Ahora, es digno de notar que aunque Isaías se desagradó a sí mismo, no fue una reprimanda él fue reprimandado por desagradar al pueblo de Israel. Esto lo menciona el Hafetz Haim en el capítulo 1, verso 9 de su obra. Ahora pregunta la halajá, está prohibido que uno se autoincrimina, es decir, degradarse a sí mismo, porque no fue así y no está en este versículo que nos enseña. Pero sí está prohibido de lo que es hablar mal del pueblo de Israel. Que cuando uno es un enviado del Eterno, es preparado y equipado espiritualmente para la misión, vamos a ver que existe pruebas o dolor que causa una aflicción, y esa aflicción o dolor es el remedio de la expiación para la persona, y es una manera en que se remueve o se expía el pecado, los pecados aquí, como por el fuego. El fuego habla de un medio o un elemento de purificativo. Y es por eso que nosotros nos debemos, cuando estamos pasando por dificultades o pruebas, pensar que esto es negativo, lo opuesto. Esto nos sirve a nosotros como capará, para expiación, y nos ayuda para ser mejores de personas, y a través de esas pruebas y dificultades podemos salir más puro y más limpio para delante del Eterno. Aquí vemos que el derramamiento de sangre ni es mencionado como instrumento de expiación. No todo expiado por sangre expía. Y esto es lo que hay que comprender. Mucha gente no comprende que, por ejemplo, el incenso en el templo, que el sumo sacerdote, como vimos en la parashá de la semana pasada, de la parashá de Corach, cuando Moisés menciona de que los rebeldes encendían lo que se llama
las vasijas llenas de incienso, que el fuego consumió 250 hombres de la casa de Israel, las cuales no estaban aceptados, escogidos para ofrecer el incienso. Y aquí hicieron incienso, que estaba prohibido de ellos hacerlo, y fue consumido por el fuego como acto de rebelión al Eterno. La misión de Isaías sigue y es llamado a la condición en el verso 8 en adelante. Y oí la voz del Eterno, dice, y oí una voz creada delante del Señor y que decía, ¿quién he de enviar? El verso indica el principio del mismo misión de Isaías. Como habíamos visto anteriormente, este capítulo no está en su orden cronológico, pero se menciona aquí para que sepa que Isaías fue enviado a una tarea muy difícil. Y esta tarea, de acuerdo, es deducido que el libro se comienza con este capítulo, desde el capítulo arriba, que comienza con el capítulo 1, verso 1, y debe continuar con el capítulo 6, verso 1 en adelante. Oí la voz del Señor que decía, ¿qué era la voz del Señor que decía? ¿Qué era esta voz que dice en el verso 8? Que dice, Ve'eshma et kol Hashem Amar et mi eshlach umi yelech lanu ve'omar hineni shalacheni. Es decir, y que oyó una voz, ¿a quién vamos a enviar? Y respondió el profeta, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién vamos a enviar? Estamos hablando de una misión, un emisario, alguien que va a tener la directiva de ser y enviar lo que escucha de parte de Dios. Este verso aparece ocurrir inmediatamente con la proximidad. ¿A dónde, cuándo y cómo? Con el orden actos de los profetas que haber sido tocado por el carbón encendido delante de la presencia divina, lo que es la Shejinah. Vea también Levíticos Rabam, capítulo 10, verso 2, citado por el Cará, que menciona que Isaías había dicho, yo estaba pasando en mi academia cuando oí la voz del Señor diciéndome, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? De parte de nosotros, ¿quién irá? Esto nos enseña que la voz, el kol, es lo que oyó adentro de sus oídos. Aquella voz pequeña que menciona en la Torá, que no se puede oír por una voz audible cuando uno está envuelto en la academia de estudio y meditación de la Torá y sus conocimientos están ahí escuchando, oyó una voz silencioso o bien quieto. Este hecho que oyó, Eshma, significa que él escuchó, lo oyó, lo entendió y comprendió en todos sus sentidos y capacidades y facultades mental, emocional y físico, sin que tal voz fuera oído por otras personas alrededor de él. El profeta lo oyó. Esta es una capacitación divina que el Eterno permitió que el profeta pudiera oír, que estaba diciendo en el cielo, es decir, estaba él aquí en la tierra. ¿Cómo vemos que existe una correlación entre los cielos y la tierra? Entre la tierra y los cielos. Diariamente se nos dicen los sabios que la palabra de Dios sale, la voz de Dios se oye, pero la mayoría de nosotros no lo oímos por nosotros, no hemos preparado nuestras vidas para prestarle la atención a esa voz y prepara nuestras vidas como instrumentos o vasijas para poder ser útiles en momentos que se escucha esa voz que salga todos los días, hasta el día de hoy. Isaías sí oyó la voz en su tiempo, en su academia celestial, donde él pasaba tiempos de acontecimiento y conocimiento con el ángel encendido, el fuego y la voz le resonó en sus partes interior, donde le aclara el mensaje que él oyó, entendió y comprendió la voz que habló.
Él lo identificaba esa voz como le habían enseñado en la escuela de los profetas la voz del Eterno. Había una escuela de profetas que él había aprendido cómo escucharlo, cómo afinar el oído, se puede decir. Esto totalmente contraste en lo que hoy en día la gente llama ser profetas y no lo son, sino son simplemente adivinadores. Nunca un adivinador y sin embargo usan el nombre de Dios para profetizar y son falsos profetas. Están siendo usados en el otro lado llamado el Sitra Akra, el lado de oscuridad, para hacer sus fichoserías con el fin que puedan engañar a la gente para que sigan lo que Dios no dijo. ¿Qué dijo la voz? ¿A quién fue dirigido esta voz? ¿A quién enviaré? El Eterno busca emisarios. ¿Para qué? Para amonestar a Israel. El Eterno había enviado anteriormente a Amos y a él le llamaron Pesilus, es decir, que tenía la lengua amardada. Literalmente esta palabra surge de la expresión griega que significa que estaba su lengua amardada, se enredaba. Amos profetizó 2 años antes del terremoto y los israelitas dirían, el Santísimo bendito sea Él. Dijo que todo el mundo y causó que su Shekinah, su presencia, descendiera sobre este de lengua amardada. Yo también a María, a mi hija, y ellos le pegaron en sus mejillas, como está escrito en Mica capítulo 4, verso 14. Con varas ellos pegaron al juez de Israel, sobre la mejilla. Y ahora, ¿quién puedo yo enviar? Es decir, esto nos refleja algo muy importante, que Dios usa varios de sus emisarios y profetas que tenían capacidad, algunos con la lengua amardada, otros que en sí cuando le hablaban eran perseguidos, eran maltratados por el pueblo, y aquí ahora el Eterno está diciendo, ¿ahora quién vamos a enviar? Esto de acuerdo al Rashi, el rabino Kimchi, en la pesita de Rav Kahana, en la página 125, y también en Levíticos Rabbah de 10.2. ¿Quién ha de ir por nosotros? Ahora, ¿por qué Dios no puede ir por sí mismo? ¿Por qué aquí esta palabra es en lo plural? Por nosotros. ¿Por quién nosotros? ¿A qué está oyendo esto el profeta? Obviamente, Dios, sabemos desde el principio, aún mucho antes, que Dios cuando habla entre sus consejeros, no es que Dios tiene consejeros, pero entre los Elohim, como dice el Salmo 82, que Dios está de pie delante de los Elohim, o los dioses. Dios se pone de pie delante de los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Aquí en un nivel se estaban hablando de los ángeles. Algunos dicen que eran, y eso lo vamos a ver más profundo, se refería a los que se involucran en lo que es la Torá, porque tienen el nivel de lo que es jueces, líderes de la Torá. Por lo tanto, vamos a ver que siempre cuando Dios habla en un consenso con aquellos que se involucran con la Torá, sean los ángeles o sean los humanos, y es entre ellos que son enviados a ver quién vamos a enviar. Muy bien, ¿y quién irá por nosotros? Aquí no habla de ninguna forma de alguna Trinidad, como igualmente entendamos el pasaje de Génesis, que dice cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es claro que es en el plural y es usado para hacerlo aparecer que si el Todopoderoso está tomando consejo de los serafines. Como hallamos en muchos de los lugares en nuestras escrituras hebreas, este es el perfecto ejemplo. Obvio, los serafines habían ya removido lo que era el pecado de Isaías, y era un ser ya en este momento purificado. Todo esto para mostrar que quien habría después de responder tenía que saber de antemano lo que habría de suceder y el sufrimiento que habría de pasar. Aunque este parece de haber ocurrido inmediatamente después de la visión de los serafines, el Midrashim dice que Isaías dijo, yo estaba pasando
en mi intelecto de su academia, y le santificaba a él, a Dios, con las palabras de los serafines, pero yo, sin embargo, estoy impuro, y mis labios impuros, inútil a santificar el nombre de Dios juntamente con ellos. Más bien, yo habito entre un pueblo de labios impuros, y temo, por lo tanto, que la visión que se me fue mostrado para causar que yo perezca o muera, porque contemplé a Todopoderoso en su estado en mi estado de impureza, Dios puro y yo impuro. Y fue aquí que como hemos leído, el ángel causó que un carbón encendido quemara su boca, causando un dolor y resultando que su pecado, iniquidad, fuera removido y expiado. Y él respondió y respondía, aquí estoy, envíame a mí. Hineini shelachaini. Sí, aquí estoy, aquí, envíame, que yo sea tu emisario. Y respondió el Eterno, el Santísimo, bendito sea Él. Isaías, mis hijos, son una carga bien pesada, son obstinantes. Yo quiero que noten que siempre cuando uno es enviado a la casa de Israel para hablar, debe estar muy preparado y muy consciente y muy conocedor de la Torá, conocedor de las enseñanzas de los sabios. No es cualquier neofato o neófito que se levanta y dice, ah, no. Estamos hablando de hombres que se han preparado, estudiado, personas que se han dedicado su vida entera a lo que es servir a Dios, a conocer su Torá, a conocer aún las enseñanzas de los rabinos. Y de aquí surge el envío, cuando entonces se purifica y es purificado por el Eterno. Si estás de acuerdo, sujétate a la degradación, dijo el Eterno a él, de acuerdo al Midrash. Ve, es aquí que la acción de Isaías repara por la autoincriminación que su boca declaró. Él respondió, bajo esta condición yo iré. Esto es lo que dice la Escritura cuando dice el profeta de sí mismo en Isaías 50, verso 6, de mi cuerpo para aquellos que me pegaron, y mis mejillas para aquellos que me alan y me lo arrancan. Esto no se habla de un futuro hombre como posponen los cristianos, más bien hablaba del profeta mismo, el profeta Isaías. Rabino Kimchi y Pesite de Rav Kahana, los rabinos constituyeron el diálogo entre el Todopoderoso y Isaías continúa, y yo no soy digno de llevar esta carga o mensaje a vuestros hijos, aún después de hacer avisado que no habría de ser algo fácil. Aquí vemos cómo Moisés, Isaías, era de un carácter humilde, y esto es algo muy claro. Todos los profetas imitan a Moisés Rabino en su forma humilde, o así deberían. Después que el Eterno le había dado las condiciones y como él había de sufrir degradación, aún así no se sentía digno de ser el mensajero o portavoz de Dios a sus hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Israel? También se llaman Benei Elohim, hijos de Dios, o hijo de el Todopoderoso. Para aquí viene la Dios, que todos los de que la casa de Israel son llamados por el nombre de Dios Elohim, porque a ellos se les fue dado lo que es la Torá desde el Sinaí, por lo tanto tienen una responsabilidad mayor que aún las naciones del mundo. El Santísimo, bendito sea Él, replicó a Isaías en Tehillim 45, verso 8, Salmo 45, verso 8, y amaste justicia. Tú amabas a justificar a mis hijos, aborrezcáis la maldad y la iniquidad. Tú odias a condenar a los malhechores, por lo tanto el Señor vuestro Dios te ungió con aceite, smijá, felicidad y regocijo sobre encima de vuestros asociados los profetas, los sordos profetas. Yo quiero que ustedes entiendan que hay un concepto, aún en el Hasidut lo traen, que de verdad smijá tiene las mismas letras que lo que es smachta, tiene la misma letra que simjá, que significa alegría. Porque la alegría en sí es la unción. Un profeta que estaba en un estado de depresión no podía poderse estar
conectado con la presencia divina. Este cuento que mucha gente cree que si la persona está deprimida está más conectado con Dios, es totalmente lo opuesto. Una persona tiene que estar alegre, contento, en alabando al Eterno dentro de su corazón y una felicidad increíble. Es por esto que Simjá y Smijá son compañerismos uno con el otro. ¿Qué significa esto? Que sobre encima de vuestros asociados, el profeta tenía una alegría. No quería condenar a Israel, no quería hablar mal de ellos por causa de lo que estaban haciendo. No le traía felicidad cuando tenía que llevar este mensaje tan duro al pueblo. En contraste, las naciones del mundo sí se alegran de hablar de qué malos son los israelitas, qué malditos son los judíos, que deben ser todos ellos, como dijo Lutero, ser quemados. Esta actitud no es una que viene y procede de personas que son parte del pueblo de Dios o son asociados o que son lo que es colaboradores del pueblo de Israel. Eso viene de personas que tienen odio y celo y envidia y buscan al destruir a la nación de Israel. Por esto lo que es el tono de voz de Isaías y muchos de los otros profetas hay que entenderlo dentro de su propio contexto, que venía de amor, venía por preocupación, que aún ellos no querían mostrar lo que era la falta real del pueblo de Israel. Y sobre todo esto dice, Él les dijo a él por tu vida, todos los profetas como Eliseo, Eliyahu, Elisha, y sustenta al anciano de Moisés, pero tú profetizarás del Todopoderoso mismo. Todos los profetas profetizaron una profecía simple, pero tú, Isaías, profetizarás una doble profecía como tal en Isaías capítulo 51, verso 3. Uri, 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 despierta, despierta. Y esto es muy importante porque hay una lo que es un dualismo que vamos a estar viendo más adelante. Y esto es lo que había hablado con muchos de ustedes, que en sí hay lo que aparece delante de la cara, lo que el Rashi interpreta, que es la parte de lo que es el peshat del significado. Pero hay una serie de diferentes implicaciones. Yo voy a tratar esto porque tienen que entender que aunque la interpretación básica de lo que aparece en la cara de Isaías es y se debe y tiene que ser interpretado exactamente como dice en el Peshat, también a lo que se llama, lo que se alude, el remés, lo que también se explica, el dosha, y lo que también aparece en la parte esotérica del pasaje, que es el sor, que ahí es donde vienen las conexiones y la comprensión de lo que él se refería en una forma más escondido o más sutil. De ahí vienen muchos de los mal conceptos que mal aplican el mundo cristiano, aplicándolo al concepto de Jesús como el Mesías, cuando realmente se halla estas inferencias en el nivel de Sod. Y es por eso que vas a ver algunos de los intérpretes del siglo medio haciendo referencia, por ejemplo, de Isaías 53, refiriéndose al Mesías, hijo de David, porque se estaban refiriéndolos de un nivel de Sod y no de Peshat. Y como sabemos que la Cábala y lo que es el nivel de Cábala no tiene lo que es el nivel halágico de la interpretación del pasaje, porque sabemos que ninguna interpretación es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo decir, bueno, esto es lo que yo digo. No, hay que presentarse a lo que dice la cara del pasaje, entender lo que se está refiriendo, explicarlo y luego comprender que alude a un secreto mayor que no aparece en la cara del pasaje. Y es por eso los grandes errores que se cometen por muchos movimientos mesiánicos. No estoy dejando a un lado nuestros propios grupos mesiánicos que surgió en la historia varias veces por
utilizar la parte de Zohar y mal aplicarlo a personas en la historia que no realizó estas profecías. ¿Me explico? Y vamos a ir al momento, porque hay cosas muy claras que no puede negar lo que dice la cara a costilla del Zohar, a la costilla de una interpretación esotérica. Es lo opuesto. Todo lo esotérico tiene que estar cumplido en lo que es lo primario, en lo que es la parte de la cara del pasaje. Ok, bueno, vamos a ir para adelante sobre esto. El Eterno acepta al candidato para ser enviado, y esto lo dice en el verso 9, y él contestó, ve y dile a tu pueblo. Ahora, ¿qué es el mensaje? No puede haber un mensajero sin que tenga un mensaje, esto es obvio. ¿Y qué fue lo que dice el Eterno al profeta? Que ya lo acepta, y lo acepta al momento, que dice, ok, ve, te vamos a enviar. Pues ¿cuál es el mensaje? Y me dijo, anda y dirás a este pueblo. ¿A qué pueblo? No está hablando del pueblo gentil, está hablando del pueblo de Israel. En particular, las 10 tribus que vamos a ver más adelante fueron exiliados. A este pueblo dice, habrán de oír, pero no entenderán. Habrán de ver, pero no conocerán. Es decir, van a oírlo con su oído, pero no lo van a comprender. Lo van a ver con sus ojos, pero no lo van a entender. Habrán de verlo, pero no lo van a conocer personalmente, íntimamente. ¿Y qué más es esto? Esto es fuerte. Oíd, mas no comprendáis, mirad, pero no conozcáis. El Eterno le da un mensaje muy difícil para el profeta. Porque ¿qué profeta no le gustaría poder ir al pueblo y que la gente hagan shuvá y que entiende lo que está diciendo el profeta y que regresen al Eterno? Este es el mensaje más apreciado de llamar a la gente a shuvá, a regresar a Dios. Esto es lo que es en sí el mensaje del profeta al pueblo de Israel, pero sin embargo no podían entenderlo. Es como hablar con una persona que está sordo, ciego y mudo. El Eterno responde a Isaías y le da el mensaje. El mensaje no es necesariamente fácil o de agrado al profeta, necesariamente para el profeta, más sabiendo que el Eterno sabía el gran amor que el profeta tenía al pueblo de Israel, a los hijos del Eterno. Y esto es una precondición de ser un enviado de Dios, amar al pueblo de Israel. Si alguna persona, algún pueblo no ama al pueblo de Israel, no es un enviado del Eterno. Ve y dile implica el mandato imperativo divino. Viene como parecido un decreto, por causa de la condición que ellos se hallaban. A tu pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Isaías era Israel. A veces los padres dicen que sus hijos cuando se comportan mal le dicen a la pareja, ve y dile a tu hijo. No mi hijo, sino a tu hijo. ¿Acaso no es tu hijo también? Sí, pero se muestra el sentido más agudo a los oídos de Isaías. Oíd, mas no comprendáis. Con sus oídos te van a oír lo que el profeta está diciendo, pero la información entrará en ellos, pero no hará ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque no entienden. Su capacidad de entender le fue cerrada hasta el punto que fueron expulsados de la tierra. Es bajo este ambiente que fue cuando la situación habría de cambiar. Esto lo puedes leer en el verso 11 al 13. ¿Cómo explica Rashi el rabino Kimshi? De cierto tú oyes, pero tú no luchas para entender. De cierto tú ves milagros que yo he hecho para ti, y así no luchas para conocerme. ¿Qué tipo de profecía es esto? Se endurece en su corazón. Esto es nada menos y nada más que un decreto de endurecimiento al pueblo que fue amonestado varias veces por varias maneras, y esta última vez por un profeta que no quería ver ningún mal suceder a su pueblo. Y por su inmenso amor a este pueblo fue el que fue escogido para decírselo. Y es a él quien le es dado el mensaje de ve y dile al pueblo tuyo, que van a oír y van a ver y no van a entender ni conocer. Es interesante que cuando el corazón se endurece,
Cuando una persona decide rechazar la voz de Dios y sabe que es Dios que le está hablando en su corazón y que el mensaje está penetrando los factores intelectuales, audibles y emocional, y la persona en vez de responder sí, yo debo hacer esto, y en vez dice que no, se endurece, llega a ser parecido a lo que sucedió con el faraón, que Dios endureció el corazón del faraón para mostrar su gloria a través de él. Y es interesante que estamos viendo líderes políticos pasando la mismísima cosa. Y yo puedo mencionar a un líder en particular que me viene a la mente en Latinoamérica, que decidió ponerse tan orgulloso contra las cosas que él, como supuestamente cristiano, debería saber, de que no se cogen los huesos de un muerto para hacer santería porque está prohibido en la Biblia cristiana, aunque yo no soy cristiano, pero él es. Y sin embargo tomó lo que eran los huesos de Simón Bolívar en consejería de otras religiones paganas y se lo apegó a su cuerpo. Y como resultado de esto, dicen la gente por ahí que se comenzó a enfermar. Ni tengo necesidad de mencionar el nombre de este líder. Y que se fue para Cuba para buscar una cura. Y dicen por ahí que es cáncer de la próstata. No. Puede ser algo físico que tiene, pero hay algo que afectó desde lo espiritual a lo físico. Personas que han visto estas noticias, escuchado estas noticias, saben claramente que nada ocurre sin que Dios lo permite. Y claramente existe una cura, existe una respuesta a la persona que se endurece contra la voz de Dios y se une a las manos del enemigo de Dios, los enemigos de aquellos que son del pueblo de Israel, para hacerle daño al pueblo de Israel. Y obvio, ¿qué sucede? Proceso de endurecimiento que pasó con Faraón. Se endureció, no quiso escuchar a Moisés. Y en ese endurecimiento Dios dice, si te vas a endurecer, yo te voy a dar más justificación en tu forma de pensar para estar más en contra de mi persona y de contra mi pueblo. Yo te voy a poner bien duro para que vayas y así se consume grandemente mi ira sobre ti cuando yo le muestro a las naciones del mundo que con el pueblo de Israel y con el Dios de Israel no se juega. ¿Qué es lo que estaba supuesto a hacer Faraón cuando vio todos los milagros y todos los prodigios y todas las palabras que él entendió? Supuestamente una persona normal diría, Dios mío, perdóname, yo voy a rectificar el daño que yo he hecho, yo voy a parar estando al lado de los malos y ir con el lado de los buenos y a buscar tu merced. Como el leproso Naamán que fue y al orden del profeta se entró en el agua y se hizo migvá, se sumergió 7 veces al orden del mensajero de Dios. Un acto de humillación nacional. ¿Quién hubiese conocido estas cosas? Pero hay un secreto potente en esto. El que se humilla, dice nuestras escrituras hebreas, Dios lo exalta. Y el que se exalta y se enorgullece sobre todos, Dios lo humilla y lo utiliza para que la gloria de Dios y no del hombre sea levantado en los humos delante de los ojos de las naciones. Muy bien. ¿Cómo juega esto parte en el tiempo del profeta Isaías? En el profeta Isaías, Dios le dice a Isaías, voy a endurecer el corazón del pueblo de Israel y lo voy a enviarlo hasta que esta tierra de Israel sea totalmente desolado y ellos sean desconectados del pueblo. Sí, del pueblo, desconectado, perdido, totalmente, que ellos no van a conocer su identidad. ¿Hasta cuándo? Esto es lo que vamos a ver.
embota el corazón de este pueblo, endurezca su corazón o sus oídos y cierra sus ojos para que viviendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, comprendiendo con su corazón, no retorna ni sea sanado. Cuando la persona llega al momento, o que el pueblo de Israel llega a este momento, o que cualquier persona llega al momento que está tan ya bloqueado espiritualmente por su corazón, que cualquier predicador, cualquier orador que se envuelve en lo que es la Torá, ya no le hace caso. Entra por un oído y sale por el otro. Cualquier milagro que ven, que de verdad Dios está de parte de Israel, que Dios está de parte del mensajero, ya no van a escuchar o creerlo. ¿Para qué? Para que no puedan retornar. ¿Regresar a quién? Al Creador. Regresar a la vida. Al Dios que le otorgó la vida, que le otorgó la oportunidad de conectarse con Él. No van a tener la oportunidad de arrepentimiento. No sea que sea sanado. Es decir, que la condición de ser sanado se involucra en retornar. Es decir, la sanación espiritual de una nación, de un pueblo, de una persona, se involucra no en el nombre de Chucho, no se envuelve en cantaciones de nombre, o echando huesos, usando los paleros, usando los brujeros, o usando los espiritistas, o usando todas esas cosas de magias. No. Dios, el Creador, dice la forma de sanar es que regresemos al Eterno. Eso significa regresar a Él, regresar a sus mandamientos, regresar a su pueblo, regresar a las sendas antiguas. Y cuando nosotros hacemos esto como pueblo de Israel y comenzamos a practicar de nuevo aquellos mandamientos que Dios le dio a Moisés, Moisés se lo dio a los ancianos lo dieron a los líderes del pueblo, a los Kohanim, Leviim, y ellos a los líderes y Dayanim. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede lo que es una restauración de moral, una restauración de lo que es todo lo bueno. Pero mientras que luchamos contra todo lo que es llamado ley de Dios, Torah, estamos revelando para nuestra propia cura. Hashmein Lev Ha'am Hazeh. Es interesante notar que la expresión Hashmein Lev es traducido como embota, pero también puede ser traducido como engordar. Shemea, sabemos, significa aceite. Un shemen shemen es en hebreo aceite. Pero shamein es una estructura etimológica que se asemeja a Éxodo capítulo 8, verso 11, haciendo su corazón Hakbed, ambos, Shemaya y Hakbed, que afecta el sentido del corazón y cierra la habilidad de entender. Es haciendo de continuación agrandecerse el yo, el ego, el yesh, y el corazón ya lo sabe todo, y lo sabe todo, lo conoce todo, habla todo. Y esto causa que el corazón sea más pesado y más duro para recibir amonestación y corrección. Este pueblo se refiere al pueblo de Israel, cuyas personas rehusaron recibir corrección, reprensión, amonestación, porque no lo quería aceptar ni quería aceptar que habían hecho algo mal. Al rechazar las amonestaciones directamente del Eterno, las palabras de los enviados del Eterno, comenzaban a ver una clipa, una cáscara de endurecimiento. Y se endurece sus oídos y cierra sus ojos. Sus oídos se asustan llegando a ser más pesados. No pueden oír, hay mucho wax, seda en el oído. No lo oyen, pero es como algo que no penetra. Y pesado al recibir las palabras, como resultado se endurecen los oídos hasta que aún les habla y oyen ruidos y oyen
lo que se está diciendo, pero exactamente es tan estorbado. Y esto es lo que estaba ocurriendo con este pueblo, dice Rashi. Cierra los ojos. Es a través de los ojos que el Eterno les había manifestado los tipos de milagros y maravillas, solo con el fin que para que pudieran conocer al Eterno, ver al Eterno. Lo que el Eterno quería enseñarles, y leemos que sus ojos llegaron a ser sellados, cerrados de viendo, y llegaron a ser un pueblo ciego. Hebreo utiliza la palabra hitoach en Levíticos o Vayikra 14, verso 43, que es traducido al arameo de Itshá, no sordos. Por lo tanto, sumamos las dos palabras de Takhashá en Rashi. Quien produjo es una reacción en que el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel ha endurecido sus oídos y cerrado sus ojos, como dice? Porque viendo con sus ojos no retornen ni sea sanado. Siendo que ellos decidieron a no escuchar las palabras de los profetas, terminando quizás sus palabras sería para el de placer, ellos pudieron entender en su corazón que regresarían al Eterno y el Eterno los curaría. Aybenezra explica que el versículo como el imperativo hace de este pueblo un corazón engrandecido o engordado, y sus oídos hacerlo pesado, sus ojos sellados, no sea que vean y se arrepientan y sean sanados. Esto sigue su interpretación del versículo, que ahora precede, la cual explica el significado de ellos, no entender porque han sido deprivados de la habilidad de arrepentirse. No pueden arrepentirse, no se pueden arrepentir. Como un resultado de sus pecados fue decretado sobre ellos que su shuvá, su arrepentimiento, no sería aceptado y no tendrían la capacidad de regresar. Esta explicación es surgido por el rabino Kimchi. También pueden ver la ley de Teshuvah Rambam en capítulo 6, verso 3. Aprendemos de aquí, el Eterno encierra la oportunidad de Shuvah hasta un punto particular, para que reconozcan las consecuencias que le vienen sobre ellos, que es resultado directamente de no hacer caso al Eterno. Pero este periodo es marcado, no es para siempre. Y aquí está el error de muchos cristianos y muchos pastores que están siempre condenando a Israel, y muchos líderes que siempre desean la destrucción y el final del pueblo hebreo por todas las naciones. Esto no es algo permanente. Y Dios, el Eterno, no tomará por inocente a aquellas naciones que ponen sus manos para hacer daño a la nación de Israel, al pueblo y cada individuo en particular. Dios cobrará cada una persona, cada nación, cada ejército, cada soldado que trata de disparar, y si llega a matar, cobrará Dios por esa alma hebrea. Lo hemos visto en la historia. Por esto, de verdad, este mensaje de Isaías es un mensaje a las naciones, de que tengan mucho cuidado de levantarse contra aún los hijos de Dios, el pueblo de Israel, y pensar que Dios no va a traer un resultado sobre vosotros. Pero este periodo está marcado, no está para siempre. Este estado sobre el pueblo de Israel, como veremos, que el mismo profeta que siempre venía a la defensa de Israel. Por eso el énfasis: endurece sus ojos, sus oídos, para que se cierren, para que así no pueden tornar y regresar a mí. No permitemos que nuestro corazón sea engordado, que siempre estemos aptos para recibir y aplicarnos a lo que el Eterno desea para nosotros. Un corazón contrito, humillado, el Eterno no lo despreciará, pero es cuando se engorriece y el ego y el yo se levante sobre encima y trata de causar un bloqueo contra nosotros y el Eterno. Y le pregunté: ¿y cuánto tiempo, oh Señor? Y contestó: hasta que las ciudades quedan sin habitantes y las casas sin moradas y la tierra sea una desolación total. Veomar ad matai Hashem. Isaías, a oír su mensaje que él tenía que llevar, transmitirlo al pueblo, viene a la defensa del pueblo cuando le pregunta al Eterno: ¿hasta cuándo? Ad matai, ¿hasta cuándo?
Como explica Ibn Ezra, el rabino Kimshim, ¿hasta cuándo le privarás tú la habilidad para que hagan shuvah, que hagan teshuvah, que hagan regreso? Sin embargo, Rashi lo entiende de otra forma. ¿Hasta cuándo harán ellos sus corazones pesados y no te escuchen? La pregunta es, ¿hasta cuándo no escuchará la voz que clama? La pregunta de regresar a los mandamientos a la Torá de Moisés. ¿Hasta cuándo Israel será que Israel retorne y sea sanado? Es contestado por el Eterno mismo, y esto nos habla de la condición de un pueblo cuando se endurece y cierra sus ojos al mandato divino. El Eterno responde, y quiero que ustedes notan, hasta que las ciudades quedan sin habitantes, hasta las casas sin moradas, la tierra sea una desolación total. Y el verso 12, y el Eterno haya alejado a los hombres, los sitios abandonados sean muchos en medio de la tierra. Verso 13, y si todavía quedará en ella la décima parte, es decir, 10%, esta volverá a ser destruida, como la encina y el roble. Ahora, muchos de ustedes que no son judíos pensarán, todavía, esta es la razón que todavía están en exilio. ¿Saben ustedes que un gran número de judíos están ya en la tierra? ¿Saben ustedes que hemos pasado un tiempo de gran shuvah, llamado los Baalim Teshuvah? Muchos han regresado y están regresando del pueblo, reconectándose con el pueblo. Esto significa que esto ya se cumplió aún antes. Y dijo, yo sé que no se arrepentirá hasta cuando venga la retribución sobre ellos y saldrán para ser exiliados y las ciudades serán desolados sin habitación. Alternativamente, la habilidad de arrepentir no se les regresará hasta que las ciudades sean desolados. No solamente esto ya se cumplió, sino estamos viendo ya el Eterno regresando a su pueblo, trayendo la identidad de aquellos hijos de Israel que se le habían sido desconectados y dispersados por toda la nación y el mundo, y están reencontrando al Dios de Israel, y muchos de ellos ahora se están convirtiendo y reuniéndose a ser parte del pueblo de Israel. Qué ola más grande de conversión por toda Latinoamérica, por toda Iberoamérica, algunos diciendo de lo que se llama criptos judíos, anusim y otros simplemente se sienten conectados con este mensaje y están regresando en cantidades sorprendentes. Ciudades serán desolados, ya sucedió. Es posible llamar ciudades desoladas aun si unas casas se mantienen habitadas, dice Ibn Ezra. Casas sin habitancia no causa habitadas completamente. La tierra descansará. ¿De qué? De las cosechas, desoladas por nadie trabajarla o carvarla. 1948 comenzó a reproducir la tierra automáticamente, porque la llegada de los hebreos, el retorno comenzó. Estoy hablando del Estado de Israel, estoy hablando del hecho de los judíos regresando a la tierra en cantidades mayores. La tierra, una desolación total, una expresión de solitud, sin un habitante. Verso 12. El Eterno haya alejado a los hombres y los sitios abandonados. Sean muchos en medio de la tierra. El Eterno alejaría a los hombres judíos o hebreos de la casa de Israel, lejísimo, hasta las tierras más distantes. En evento que piensa que el pueblo sería exiliado a un lugar cercano, de donde ellos pronto regresarían, como el profeta declara, el Señor ha de alejar al pueblo. Esto habla de mucho de una solamente, no solamente terrenalmente, sino en las manos de otras religiones, a un lugar lejano como las 10 tribus de Israel, quienes fueron exiliados, y como Yehudá y Benjamín, que fueron también exiliados a Babilonia, y aun como el profeta Amós declaró en el capítulo 5, verso 27, te exiliaré y en un lugar más allá que Damasco, dice el Eterno, sino que no sería exiliado y en un lugar cercano como Damasco, pero un lugar lejísimo de allá. En los sitios abandonados sean muchos, porque en la tierra será abandonado por ellos. Y esta es la explicación del lenguaje,
lugar abandonado, aumentan en medio de ellos, dice Rashi. Alternativamente, la tierra será desolado y abandonado por un tiempo largo. Y todavía quedaré, dice el verso 13, en ella la 10ª parte, y estaré volviendo a ser destruido. Es decir, una continuación de exilios desde la tierra, si queda en alguien allá, hasta que sea totalmente vaciado, menos de 10%. Más como la encima en el roble cuya cepa que queda aun cuando arrojen las hojas, así la santa simiente quedará. Y cuando son disminuidos a 1 de cada 10, yo, el 10 aún sobre el remanente regresaré. Mi mano para purificarlos, y después una purificación será hasta que solo el hombre completamente justo permanezca, la cual se arrepientan con todo su corazón, dice Rashi. Ordenen que habrá una 10ª reinado en la tierra, después de Usías hasta el exilio babilónico. Yotam, Ahaz, Ezequiel, Menasé, Amón, Josías, Joahaz, Joaquim y Sedakov, el Baezra y Mesudá David dice esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la palabra del profeta era una palabra fuerte, fuerte que no habrían de oírlo. ¿Por qué tenemos que comprender esto? Porque habría de haber repetición. Hay lo que existe, este dualismo constante. Y es por eso que esta parte del capítulo 6 es inyectado aquí en el 6, antes del capítulo 7, para hacerle entender que la misión del profeta Isaías era declarar ciertas palabras duras, ciertas promesas que Dios habría de guardar con el pueblo, en particular con la casa de David, y con todos que estaban envueltos como parte de la casa de Israel. Y es por eso que cuando estamos desarrollando esto, hay que entender estos fundamentos, para que entendamos, cuando entramos en estos pasajes, que los cristianos le encantan, de decir, tú ves, Chucho es el Mesías es Jesús, es Yeshua. Vas a entender que no es así. No es como dicen ellos, sino totalmente lo opuesto. Sino el hecho de que Jesús no lo fue, es indicación que se rebeló en contra lo que dicen nuestros sabios. Fue un judío entre nosotros que trató de forzar las profecías y las visiones, y fue contado como judío hebreo con buen ánimo, con buen mensaje, pero que trató de adelantarse. No era el tiempo, no había pasado el tiempo de la desolación que causa destrucción, que es lo que habló el profeta Daniel y lo habló también el profeta Isaías, que estamos mencionando aquí. Pero ahora, en este año 2011, desde años hemos visto olas y olas de personas regresando a Dios, indicando que la ola ha cambiado. Es decir, el pueblo de Israel está haciendo shuvá, están regresando, y no solamente el pueblo de Israel, amigos, sino todos aquellos hijos de Israel que fueron perdidos en las naciones, sus simientes que fueron totalmente paganizados y se encuentran entre las religiones paganas idólatras, incluyendo, y déjame no mencionarlo, lo que es el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, todos los ismos, incluyendo, sí, aún esa fe monoteísta llamado el islamismo, aún hay hebreos entre ellos de la casa de Israel. Y es por esto el trabajo de los caminos de Israel es uno de llamar a cabo de que sí están bienvenidos a regresar, mientras que se reconectan con el Dios de Israel, así como has enseñado, de acuerdo al Shevet Yehudá. Por eso se le llaman Yehudim. Y cuando venga el Emer Mashiach, reconocerá quién es de qué tribu. Bueno, en el próximo capítulo entraremos en ese famoso pasaje que creo que ustedes no se lo deben de perder. Les deseo a cada uno de ustedes un shalom, shalom, y
y conéctese con nosotros. Tenemos muchas clases y sea parte de lo que estamos haciendo. Usted se puede suscribir al YouTube de Los Caminos de Israel yendo a www.youtube.com raya Mr. MR Camino de Israel, y ahí entra la suscripción que usted quiere recibir estas clases cada vez que salgan. Shalom, shalom. Le esperamos la próxima.